Así finalmente se iba sin aclararle que ya no trabajara y descansara, pues todavía llegaran diseñadores aquí. Y Ripley seguía embobada con las palabras románticas que le dijo, y sí, al día siguiente llegaba otra diseñadora de su vestido, pues le enseñaba diversos vestidos y este era el primer que tenían como idea. A Ripley no le gustaba, así que decidieron enseñarle un catálogo. Pero mientras Ripley desobedecía y se ponía a checar los frascos, casi le enseñaban uno muy hermoso, como si fuera moderno. Pero al mismo tiempo seguía con sus frascos, viendo el diseño, qué le faltaría y todo eso. Pero algo que hizo es que ella dijo que quería más profundo y solo eso, pensando en su frasco, y en la diseñadora en el escote de su vestido. Y Silvia sabía que esto iba a pasar algo malo. Y sí, al día siguiente que le entregaron su vestido, se horrorizó de eso. Pues la diseñadora cumplió su palabra e hicieron tan profundo el escote de la espalda, y esto le sorprendió. Sí quería algo así, pero se veía algo muy revelador. Pero así Silvia se dio cuenta que Pony estaba hablando de sus frascos, no del vestido. Y eso le pasaba por querer trabajar y ver su vestido al mismo tiempo. Pero no, finalmente Ripley le dijo que no pasaba nada, así le gustaba. Y bueno, Silvia le decía que no había problema, pues el pelo le tapará el escote. Pero tan pronto le quitaron ese vestido, de inmediato pidió permiso de salir. Esto sí que molestaba a Silvia. Ripley de verdad no entendía. Y sí, así fue tan pronto a reunirse en la cafetería con Estrella y Light, quien planeaba nuevamente hacer una convivencia en el orfanato, aunque lo dudaban, pues Ripley se veía tan agotada y cansada. Y hasta Light le mencionaba que no quería faltarle respeto, pero sí se veía demasiado cansada y pálida. Pero pues eso debía ser la presión de la empresa y la boda. Y Ripley solo podía estar feliz de que estos dos convivieran, pues estos platicaban sin que ella metiera presión. Pero estos se asustaron al ver nuevamente a Ripley, pues estaba prácticamente sangrando de la nariz, pues estos desvelos sí le estaban haciendo efecto. Así Light la obligó a irse a casa nuevamente, y para cuidarla él la llevó. Pero al mismo tiempo Light quería decirle algo. Quería aprovechar este momento a solas para poder decírselo, pues era la única forma en que podía decirlo sin tener vergüenza. Quería decirle algo muy importante. Pero Ripley empezó a tener mucho miedo, pues veía la cara de Light, la atmósfera romántica. Ya sabía qué iba a ocurrir. Entonces Light, ¿seguiría el personaje secundario? Y esto le horrorizó. Se supone que Light debería de estar con Estrella, no con ella. ¿Cómo es posible que se convirtió en el personaje secundario? Pues sí, pudo haber caído por su carisma o por su belleza, pero ese no era el plan. El plan era que estuviera con Estrella. Así Light nuevamente gritaba. Pero no, Ripley no quería ni decirle ni dejarlo hablar. Le decía que debería de parar. Esto no podía funcionar y debería ser difícil. Lo comprendía, tener que confesarse así. Y al mismo tiempo los dos querían hablar y los dos al mismo tiempo gritaron, Light, que le gustaba a Estrella y Ripley que no podía estar con él. Y los dos se quedaron completamente incómodos al ver que pensaban diferente. Y así sintió la incomodidad, que pensó que Light se le confesaría y solo se sentía incómoda. Además, Light empezó a hablar, estaba avergonzado y le decía que sí era adorable y todo, pero él buscaba una mujer femenina, corazón noble, hermosa y tantas cualidades que eran totalmente diferentes a Ripley. Así Ripley más le decía que sí, no hace falta seguir describiendo su belleza extraña. Pero bueno, sí, lo ayudaría a acercarse a Estrella, así que no tenía nada de qué preocuparse. Pero, pues se daba cuenta de algo. Aquella vez que fingió ser novio de Ceronis había funcionado, pues Lai se había puesto celoso.
pero también le preguntaba qué tipo de hombre le gustaba a Estrella. Y bueno, Ripley no le quería decir que hombres guapos, así le prometió estudiar y después decirle qué es lo que le gustaba. Pero al mismo tiempo llegaron, tan felices planeando cómo conquistar a Estrella y cómo ayudarle, pero fueron interrumpidos nuevamente por Ceronis. Esta ocasión ya había ocurrido, y él estaba completamente molesto. Ripley no obedecía nada y se la volvía a encontrar de la misma forma con Light. Así él estaba enojado. Le decía a Ripley cómo podía irse. No se habían visto ni una vez, pero bien que salía con él. Además, que era todos estos papeles. Se supone que debía descansar, no seguir trabajando. Y todo eso. Seguir prácticamente reuniéndose con sus amigos. No estaba tomando las cosas en serio. Y mientras husmeaba sus papeles, se dio cuenta de algo. ¿Por qué dibujaba un niño de cabello castaño y pecoso? Eso era hermoso. Y así Ripley le decía que era su publicidad. Este niño estaría en el frasco de sus pomadas. Y él le parecía completamente una locura. ¿Por qué un niño castaño? ¿Por qué no un niño rubio, hermoso, de ojos azules? Eso vendería mucho más. Y obviamente él estaba celoso, pues seguía con esa idea de que a Ripley le gustaba Light. Pero así nuevamente le hacía mención de ese niño. Eso debería mantener en su mente y también para sus futuros hijos. Así Ripley le decía que sí, nuevamente harán otra publicidad y ya podrán a un niño de ojos azules y rubio. Pero así los dos se quedaban completamente callados. Y Cerones le decía que por qué estaba oyendo nuevamente. Fingir poner atención, no hacerle caso a los diseñadores y escaparse cuando quiere. ¿Nuevamente están jugando ese tonto juego de tira y afloja? Es lo que le está haciendo pensar al no tomar en serio la boda. Ripley sintió un poco de nervios a estas palabras, pues no era su intención. Así él daba la orden de que tenía prohibido salir. Pues tenía de poner atención a las preparaciones de la boda. Y dicho y hecho. Pues ahora sí se pusieron más estrictos y Ripley tenía prohibido hasta salir de su habitación. Y ahora sí, Sylvia tenía que hacer caso. Aunque Ripley protestaba, le decía que estaba de acuerdo con él, ahora estaba del lado de Ceronis. Pero así Sylvia le decía, bueno, haz lo que quieras, pero sabes que yo voy a perder la cabeza. Y ya, finalmente Sylvia se rendía. Y no, Ripley haría caso. Pero bueno, no saldrá, pero trabajará en toda la papelería de su empresa. Así, ella se quedó toda la tarde y todo el día trabajando. Y Sylvia solo la iba a dar de comer y a atender un poco. Aunque le pedía que descansara completamente, Ripley no quería seguir trabajando. Y así hasta que dio la noche y el día y Ripley seguía ahí, nuevamente, trabajando. Sylvia le decía que debería descansar solo un poco, porque además llegaba el zapatero a mostrarle sus nuevas zapatillas para la boda. Sí le gustaban a Ripley, pero al mismo tiempo cuando lo veía, nuevamente una gota de sangre salía de su nariz. Al ver que mancharía sus nuevos zapatos, la única idea que se le ocurrió fue aventarse, y así finalmente cayó con toda la cara al piso, pero salvó sus zapatos, y era lo único que le importaba y le alegraba. Así, después de eso, estaba completamente feliz, viendo y adorando sus zapatos. Finalmente los tomaba y los ponía en su armario, donde había puesto ese hermoso vestido con sus zapatos. Así todo su outfit de su boda estaba completo. Y Sylvia estaba por fin feliz. Merecía una recompensa por finalmente hacer caso, además de que se veía adorable viendo su hermoso vestido. Y así, Ripley, aunque le pareció buena la oferta de salir, le dijo que no. Podía seguir trabajando aquí. Además, ya no quería los regaños de Ceronis. Pero así, Sylvia le dijo que ¿no ha pensado que Ceronis le prohibirá salir? Ripley le aseguró que no, Ceronis no es así. Además, las dos pensaron, y después, ¿cómo enfrentarán a Ceronis si dicen eso?
Pero bueno, no tomaron tanta importancia, pero al día siguiente, Ceronis llegaba a casa de Ripley y se enojaba al verla nuevamente con una herida en la frente. Le dijo que descansara y se recuperara, no que se lastimara más. Además de eso, le dijo que tenía que recuperarse nuevamente, pues faltaban 2 días para su boda. Además, le hacía verse en el espejo. Tenía tantas ojeras, se veía demacrada, y aunque Ripley ponía la excusa de que se iba a maquillar, para Ceronis no era así. Le dijo que se ocupara solamente de la boda, solamente de eso, nada de trabajo, ni papelería, ni nada. Tenía que descansar completamente. Finalmente, Ripley lo aceptaba. Ya iba a descansar. Ya no iba a hacer nada malo. Pues sí, después de esta boda podrían nuevamente retomar eso. Y así, Ceronis le daba un poquito de relajación. Le decía que ya podía salir, pero solo al perímetro de la mansión. No podía irse más lejos. Podía descansar y pasear por el jardín de su casa, solamente eso. Además, le volvía a decir esa mención de que de verdad no planeaba escaparse. Nuevamente le pedía que descansara muy bien, 2 días para la boda y retomará sus actividades. Y así, finalmente le daba un dulce beso. Le decía que no se preocupara, vistiera lo que vistiera o su cara toda demacrada a él le parecía completamente hermosa. Y así, Ripley solo se quedaba en su habitación. Pues sí, ya iba a hacer caso, además de que esas palabras amorosas y ese beso le habían conquistado su corazón. Una sirvienta le hablaba y le decía que el duque la estaba esperando afuera, pues se le olvidó darle un regalo. Así, hizo que Ripley saliera afuera del castillo. Y esto le pareció curioso, sabía que le había dado recién permiso, pero no esperaba que él le dijera que saliera afuera. Así le acercaron a un carruaje extraño y le dijeron que ahí estaba el duque. Pero Ripley se dio cuenta que esto no era ni siquiera el carruaje de él. Y así, nuestra querida Ripley fue secuestrada. Esto había sido un plan. Pues sí, la despertaban. Le decían que tenía que despertarse, pues tenían un invitado especial. Ella se despertaba confundida y les preguntaba dónde es que estaba. Pero se daba cuenta de quién la había secuestrado, pues justo en ese momento llegaba Rose. Ripley no entendía por qué, pero Rose le decía que, ¿cómo que por qué? Además, por más que preguntara e intentara salir, nadie la iba a escuchar. Están tan alejados de todo. Y así finalmente le revelaba su plan. Ese día fue su mayor error. No decir que ella la había empujado al agua. Si no hubiera sido su fin, sabía que el duque la hubiera matado ese día. Y ahora finalmente acabará con ese trabajo, pues le decía que ella no podía dejar de pensar en el duque. Se había vuelto completamente loca por él. Así que su mayor castigo es dejarla aquí. Aunque Ripley decía que la iban a descubrir, Rose aseguraba que no. Aquí nadie la va a encontrar. Esta cabaña está lejos de todo. Nadie sabía quién la había secuestrado. Y finalmente, ¿cómo sabrá Ceronis que ella no se fue por mérito propio? Y así, también le revelaba que esto era su plan desde el principio, pues el duque había sido su obsesión desde pequeña, y ver esa situación donde ella se le declaró, le pidió matrimonio y el duque la aceptó. Escuchó nuevamente todos los días de que famosos diseñadores iban a hacer su vestido, y obviamente eso le rompió su corazón, que hasta el emperador aceptara su matrimonio, y obviamente esto no iba a dejarlo así. Si Ceronis no sería de ella, tampoco de nadie. Así finalmente habían pasado 2 días. 2 días en que simplemente se quedaba aquí, sin comer y sin agua. Trataba de luchar, pero al mismo tiempo llegaba Rose. Le decía que algo bueno había pasado. Ceronis la estaba buscando desesperadamente. Ya se había dado cuenta que estaba desaparecida, pero parecía que la persona que iba a perder era Silvia.
pues a ella se le estaba culpando de que se le saliera la hija de un conde y la esposa del duque. Y así le dijo que pronto su final estaba cerca. Si su sirvienta caía, ya nadie más la iba a buscar. Al sentir que Silvia estaba en peligro, pues sabía que ella era la principal que le harían daño, le rogó a Rose que le diera la oportunidad de hacer una carta. Se hincó y se humilló para decirle una sola carta, sin acertijos, sin trucos ni nada. Le diría al duque que se escapó con alguien más, con un hombre rico y que jamás la buscará. Pero no era cierto. Sabía que en esas palabras se despediría de él, pero también pensará sus últimas cosas de él. Le dirá que lo odiaba su actitud, pero al mismo tiempo lo amaba. Amaba cómo sus ojos la contemplaban, cómo la consolaba, cómo él le daba amor. Era su todo, y esto era una despedida. Lo amó tanto que moriría por ese amor. Mientras sus palabras se disfrazaban de que se iría con otro hombre y ya no lo quería ver jamás. Así nuevamente le rogó que por favor, una carta, solo una carta y se acabó. Así, finalmente moriría aquí. Y así fue. Rose checó la carta y le dijo que cumplirá su última cosa, pues aquí dará su último aliento y eso estaba cerca. Así, Ripley se quedó sola, triste, pensando que Silvia pagaría las consecuencias. Pensaba últimamente en Ceronis, en su cara, en su amor, en todo lo que le dio. Y las últimas palabras que le dijo, que ya no le importaba eso, que para él ella era la personaje principal. Y en eso se levantó en ánimo. Sí, si ella era la personaje principal, no podía morir así de fácil. Tenía que pasar algo. Todo estaba con ella. Tenía suerte de ser el personaje principal. Así, buscó cuidadosamente algo para librarse las manos. Afortunadamente halló una piedra y ahora tenía que investigar cómo salir, idear un plan. Así fue con el secuestrador de afuera y le dijo que tenía tantas ganas de hacer pipí. Este le dijo que no quisiera ya, pero Ripley no quería. Le decía que luego se va a apestar aquí y Rose cuando viniera se va a enojar porque huele muy mal. Así aceptaba, no sin antes decirle tantas cosas hirientes a ella. Finalmente le decía que hiciera atrás del arbusto, pero no. Ripley gritaba y le decía, ¡ay, hay algo! Y cuando se descuidó con todas sus fuerzas, le dio una patada en la entrepierna tan fuerte. Y así lo dejó retorciéndose del dolor y ella escapando. No sabía dónde iba a ir, ni tampoco por dónde o qué tan lejos estaba la ayuda a una civilización. Además, estaba tan deshidratada y sin comer, tenía días así. No tenía fuerzas para caminar, pero sabía que por instinto debería de seguir caminando. Aunque trataba inútilmente de guiarse, de todas formas trataba de hacerlo. Aunque cayó y tropezó, las fuerzas de su corazón le decía que siguiera. Tenía tanto miedo, las lágrimas, hambre, sed, todo lo estaba inundando, pero de todas formas tenía que ser fuerte. Aunque su cuerpo ya no pudiera más, tenía que levantarse. Y al mismo tiempo escuchaba un fuerte ruido cerca de ella. Y el árbol se quedó completamente destrozado, pues el secuestrador estaba atrás de ella con una resortera. Sabía que si tan solo una de esas cosas le daba, la podía matar. Y así, la torturaba, pues sabía que estaba tan débil y no la alcanzaría, pero podía divertirse con ella. Y Ripley solo pensaba en avanzar. Debería de avanzar. Solo eso. Pero finalmente una de esas cosas la alcanzaba en la espalda. La había lastimado y había hecho que cayera. Finalmente venía tras de ella y le decía que estaba cansado, así que terminaría todo de una vez. Sacó una daga y Ripley simplemente le dijo que diría sus últimas palabras. Y así se acercó y le dijo que olía tan mal y tenía un aliento de lo peor. Cosas que lo hizo enojar. Le dijo que acabará con su existencia de una sola vez. Así Ripley cerró los ojos esperando lo peor. Pero después de escuchar bastante ruido, los abrió y se dio cuenta de que aquel bandido estaba muerto enfrente de ella, atravesado por una flecha.
y por azares del destino levantó la mirada y se dio cuenta que alguien a caballo llegaba gritando su nombre. Y así, finalmente, Seronis había llegado por ella, preocupado, pensando que ella estaba herida, y finalmente sintió alivio. Seronis la veía con una cara tan triste. Y finalmente los dos se bajaron del caballo y corrieron uno tras otro. Pues Ripley no podía creer que Seronis estaba enfrente de ella. Se abrazaron fuertemente y él le pedía perdón por no venirla a rescatar mucho antes, y Ripley le decía que no pasaba nada. Pensó solo en él y él le dio las fuerzas para intentar sobrevivir. Sintió las lágrimas de Seronis, por él estaba completamente arrepentido. Hubiera llegado antes, hubiera tratado de hacer todo lo posible. Estaba herida, cansada, estaba tan delgada, realmente estaba tan preocupada por ella. Y así Ripley le decía que nunca dejó de pensar en él. Él le dio las fuerzas para seguir adelante. Y al igual que Seronis. Y así finalmente le llegaba a su casa, donde sus padres estaban tan preocupados por ese secuestro, y su padre estaba completamente lleno de lágrimas. Su linda bebé había sido secuestrada, obviamente con tanto emoción. Y así su mamá le decía que fuera a descansar y a su habitación, mientras controlaba a su padre que no podía y no quería soltar a Ripley. Así llegaba nuevamente a su habitación y Seronis sabía que otra persona seguiría, pues Silvia estaba llorando, pidiéndole perdón, estaba tan delgada, estaba tan preocupada, mientras Ripley sabía que cómo hacía sufrir a Silvia. Y así le dijo que también le había pasado mal, ¿verdad? Y sí, Silvia le decía que no tenía por qué preocuparse por ella. Lo única que importaba era Ripley. ¿Cómo se le pudo haber escapado de esa forma? Pero así le decía que todo estaba bien. Y como estaba tan delgada, le traería de inmediato de comer. Y sí, Ripley se moría de hambre, tenía mucha hambre. Así le mencionó que los chefs estaban haciendo una sopa, pero agregaría mucha carne porque sabe que es carnívora. Y Ripley le levantaba el dedo en aprobación, le decía que exactamente desea mucha carne. Y Seronis le decía que toda su familia era igual, todos en esta mansión eran igual que ella de expresivos. Y sí, le decía que Silvia era como su hermana, ya no era su sirvienta. Y Seronis se lo admitía, su sirvienta era bastante fiel, pues Silvia juró con su vida que eso no había sido así. Aquella carta donde anunciaba que se había ido era falsa. Y esto le sorprendió, pues sabía que Seronis era el que se encargaría de ir por Silvia. Pero no. Silvia se mantuvo terca de que Ripley no se había escapado. Y así ella dijo que se cortaría las venas si era falso y Ripley se fue con otro hombre. Porque ella aseguraba que una mujer emocionada por su boda jamás iba a ir. Y así le enseñó a Seronis su armario. Pues Ripley sacó todos sus vestidos y su ropa para meter su vestido de novia con sus zapatos. Silvia le decía que una mujer que hacía eso no se iba a ir con otro hombre. Y así Seronis le creyó. Pues escuchar que ella esperaba emocionadamente y que admiraba su vestido, le hizo creer. Así que sabía que eso era falso, había sido secuestrada. Esa carta era falsa, la habían obligado a hacerla. Y sí, Ripley le decía que tuvo que hacer eso, pero en realidad su imagen o solo pensar en él la hacían sobrevivir. Pero también tenían que esperar un poco más para la boda, pues estaba herida y tenía que recuperarse. Así Seronis le decía que no había problema. Podía esperar una eternidad para que ella finalmente fuera su mujer. Y así estos dos se besaron. Y sí, Ripley le decía que solo esperara un poco, y próximamente serán esposo y esposa. Así los dos se empezaron a dar cariño, pues estaban felices de que su amor durara para siempre. Pero Ripley tenía una venganza, pues llegaba a casa de Rose que estaba completamente furiosa al verla ahí. Le decía que cómo había fracasado todo su plan. Pero así, Ripley decía que escuchara atentamente, pues
A lo mejor le parecía raro que estuviera tan tranquila tomando el té en su casa. Y le decía que todo le había salido mal ahora. Y además tenía 3 cosas importantes que decirle. Le decía que gracias a esa carta se pudo haber salvado. Y esto la molestó. Entonces, si había hecho un truco en esa carta, le decía que no. Sabía que su amor con Ceronis era muy fuerte. Obviamente Ceronis no creyó esa carta. No dejaría que su hermosa esposa se fuera. Ellos dos se amaban completamente, con locura. Obviamente su amor no sería destrozado por una carta. Estas palabras molestaban a Rose. Pero además, Ceronis hizo una fuerte investigación. ¿Cómo se dio cuenta dónde estaba y quién había sido? Pues tenía que explicarle paso por paso. Ceronis sabía que había sido obligada a escribir esa carta. Investigó el papel y todo, y al ver el papel y la forma de la tinta, la escritura sí era de ella, pero el papel venía de una familia noble, pues era muy fino y muy elegante. Investigó, encontró a los proveedores y finalmente se dio cuenta que a este papel se le agregaban tonos rosas y al igual que ahora, ella lleva un hermoso vestido rosa. Así que no tardó mucho en darse cuenta que este era el papel de la familia Jenkins. Obviamente, llegó por ellos. Y así le dijo que aquí venía la tercera cosa. ¿Qué pasará con ella? ¿A qué cree que había venido y por qué estaba tan naturalmente tomando té? Y aunque Rose le decía que pues obviamente para humillarla, le decía que no era así. Venía a decir que gracias a ella estaba viva, pues Ceronis amenazó con toda su familia, acabar con toda la familia Jenkins de una vez, destronarlos, llevarlos a la ruina o simplemente hacer una masacre con ellos. Obviamente sintió miedo, pues sabía que Ceronis era loco. Y así le dijo que no, imposible. Atentar con la familia Jenkins era imposible. Y no, Ripley le dijo que no, pues se llegó a un acuerdo. Aunque Rose estaba completamente loca. Ella era intocable, su familia era intocable. Y así le decía que no. Ceronis hacía lo que quisiera. Y así le dijo que llegaron a este acuerdo. Como ella era una amable mujer y no llevaría el rencor de eso en su corazón, le dijo que la opción es que ella se quedaría el resto de su vida en un monasterio. Ahí, toda su vida, y ahí daría su último aliento, se convertiría en una linda monja en ese monasterio. Y obviamente sintió el terror, pues pasaría el resto de su vida ahí, toda su vida sin salir y sin noticias de nadie. Y ella le dijo que no, su padre jamás aceptaría eso. Además, su padre no daría a su hija así. Sabía que eso era mentira de Ripley. Eso jamás pasará. Su padre no podía dar a su linda hija así. Pero no. Ripley le hizo saber que eso lo había escogido su padre, pues él decidió a toda la familia antes que Rose. Le dijo que no le importó desecharla. Así que eso era lo último que le iba a decir. Se paró y le dijo que esta era la última vez que se iban a ver. Así que, de verdad, esperaba que se llevara tan bien con las monjas en el monasterio. Y así finalmente salió, escuchando cómo ella estallaba en furia. Pero bueno, todo se había solucionado al final. Llegaría a su hermosa casa, se casaría con el duque y viviría felices para siempre. Así finalmente llegaría al final. Pero no, para Ripley esto no iba a pasar así. Pues llegaba con una noticia muy triste. Pues al llegar a su casa se dio cuenta de que su empresa estaba en ruinas. Tenía lotes y lotes de tarros de crema amontonados ahí. Y no entendía por qué. Su tienda era linda, estaba en una zona transitada. La tienda era hermosa, el frasco era de buena calidad. Pero no entendía por qué no podía venderse nada, porque estaban en quiebra. Estrella le pedía perdón, no sabía qué había pasado. Y Ripley le decía que no había sido su culpa. Pero también había algo más importante que decirle. Pero Ripley no entendía. Los protagonistas hacían famosas cosas y todo funcionaba. Todo funcionaba, sea repostería, libros o una hermosa boutique, todo le funcionaba. Pero ¿por qué ella era la protagonista y no funcionaba? O a lo mejor ya se acabó su magia de protagonista. Pero así
Estrella le decía que la otra cosa que tenían que preocuparse es que había fecha de caducidad. Esta crema caducaba en 2 meses. Y así más estallaron en preocupaciones. ¿Por qué? Tenían un montón de cremas, nada se vendía y próximamente iba a caducar. Así que su único pensamiento fue decirle a Ceronis que le comprara todo. Le decía, sí, ve y véndelo y ya. Y Ceronis se enojó por este comentario. Obviamente le dijo que no era cierto, pero pues, ¿qué podía hacer? Y así le dijo que le comprará 3000 botes de crema. Esto le sorprendió a Ripley. ¿A poco tiene tantos empleados? Pero le dijo que no, simplemente los guardará. Así le dijo Ripley que no. No tenía que guardarse, se tenía que usar. Su crema era mágica y tenía mucha calidad para que fuera así. Pero Ceronis le dijo, ¿era eso? O aceptar que su empresa estaba fundida. Además tenía otro tema que decirle. La familia real los quería ver. Como se atrasó su boda nuevamente, deseaba conocerlos en persona. Pero no entendía por qué Ceronis hablaba peste de la familia real si eran sumamente importantes. Pero así le decía que no le preocupaba el emperador, sino el príncipe. Y pase lo que pase, no tenía que hacerle caso. Ripley se imaginaba al príncipe, el príncipe Charmant. Nunca había escuchado de él en la novela, pero así le dijo que simplemente lo ignore, sea fría con él y no le haga conversación, pues siempre ha sido muy malo. Y Ripley simplemente no le tomaba tanta importancia, pues no lo conocía y tampoco sabía por qué debería alejarse de él. Pero así simplemente le decía que no le haga caso. Así los dos fueron a esa comida con la familia real y ella finalmente vio al príncipe, que tenía mucho parecido con Ceronis. Y así todos disfrutaban de esa comida, pues era para conocerlos a los dos y ella seguía atenta al príncipe. No debería de hacerle caso, pero finalmente le hablaba, le decía que conoció sus famosos cócteles explosivos. Y Ceronis simplemente la miraba muy mal. Y ella, finalmente a la familia real, le hizo sus famosos cócteles explosivos. Pero también, al día siguiente pasó algo misterioso. Como sí le habló, en la mañana dijeron que tenía la visita del príncipe. Obviamente se le hizo completamente raro y sabía que no debería de hablarle. Pero así el príncipe empezó a decirle que ayer tenía mucha curiosidad por ella, pero no podía decirle nada por Ceronis. Y obviamente empezó a sospechar y a tener miedo, pero tampoco quería que le volviera a pasar lo mismo que a Light. Así que, pues intentaba, pero también sospechaba de eso. Y así que le dijo que no podía mantener una conversación fuera de tono, pero él simplemente quería hablar de sus pomadas. Estaba interesado en comprarle una cantidad bastante fuerte. Era una conversación de negocios. Así al día siguiente, le contaba a Estrella qué pasó, pues vio una mucama herida. Ella le ofreció la pomada. Esta mucama tenía un esposo en la Guardia Real y se la dio. Así la llevó con los caballeros y todos estaban asombrados de sus curaciones. Y así estaba completamente feliz, pues el príncipe le había ordenado demasiados tarros, casi toda la cantidad que ellas tenían. Pero Estrella sí estaba feliz, pero le parecía sospechoso. ¿Para qué tantos? Y la próxima fecha de caducidad estaba cerca. ¿Como para qué lo iba a querer así? No sabía que no tenían tantos empleados y le parecía sospechoso. Más cuando Ripley le decía que ocupaban 8000 tarros, y eso sí le hizo temer. Así le decía que estaba habiendo guerra en la frontera. Así las dos al día siguiente fueron a hablar de negocios con el príncipe. Ripley le decía que Estrella era su socia, así que tenía que venir. Obvio se le hizo raro, pues la actitud del príncipe cambió cuando vio que Ripley venía acompañada. Así en esta comida empezaron a hablar de eso. Pues le decía que sí quería todo su lote, pero Estrella le decía para qué. Pues había rumores de que estaban teniendo problemas en la frontera, como para estallar una guerra. Y él le decía que no se preocupara, todo era para los caballeros. Pero Estrella simplemente estaba preocupado por eso, así que quería que fuera sincero. ¿Para qué tantas pomadas? ¿Acaso va a haber demasiados soldados heridos? ¿Cómo para qué?
o estaba a punto de estallar algo en el que los soldados estuvieran tan heridos. Sabía que su empresa quería vender, pero tampoco quería para algo malo. Así el príncipe le dijo que sí, próximamente soldados estarán heridos y necesitaban mucho más cremas de las que ellas tenían. Estrella simplemente suspiró. Le importaba su negocio, pero no quería esto. Así, el príncipe le decía que no se preocupara, no iba a pasar nada malo. Además de que se le había hecho tarde y debería de atender otros asuntos. Le pedía que se quedaran ellas a acabar su té y sus pastelillos y finalmente se retiraran. Así Estrella le decía a Ripley que no debería de confiar en el príncipe. Era sospechoso, era malo. Y esto le hizo tener un déjà vu. Eso mismo le había dicho Seronis. Le dijo que sabía que querían vender, pero sabía que esto tenía algo malo. Comprar esa cantidad, hablar de soldados heridos, y finalmente lo que su cabeza sospechaba es que el príncipe Sharman estaba planeando una guerra. Aquellas tensiones en la frontera, él las iba a estallar. Pero no, Ripley la calmaba, le decía que no pasara nada malo, que tal la quería repartir en las escuelas, en los orfanatos, en todo eso. Y así Estrella le daba la razón, le decía, bueno, tal vez estará exagerando. Pero al llegar a su casa Ripley se enteró de algo. Silvia, alarmada, le decía que finalmente la guerra a la frontera había estallado. Y no solo eso, le dijo un dato importante, pues la persona que asistiría como capitán de los soldados era nada más y menos que Seronis. Obviamente ella fue alarmada a reclamarle. Le decía que cómo era capaz que él iba a ir a la guerra sin antes decirle, dejarla aquí desamparada. Y así primero le decía que se calmara. Obviamente él gozaba de privilegios y estaba encima a veces que la familia real. ¿Pero a qué se debía eso? A estas cosas. Él era el encargado y tenía que luchar. Estallaba la guerra y él era el primero en que tenía que salir, así que no tenía nada de qué preocuparse. Y era imposible decir que no. Tenía que hacerlo sí porque sí. Pero Ripley le decía que estaba completamente asustada. ¿Por qué él? ¿Por qué él tenía que ir a la guerra? ¿Por qué estaba pasando justamente estas cosas cuando estaban a punto de casarse? Pero Seronis le decía que simplemente era así. Ripley quería que le prometiera que todo iba a estar bien. Pero Seronis simplemente le dijo que acaso estaba preocupada por él. Obviamente eso lo sintió como una ofensa. ¿Por qué no iba a estar preocupada por él? Esto hizo que su corazón se agitara, pues desde niño simplemente no tenía a nadie. Nunca nadie se preocupó por él. Pero Ripley lo tomó más fuerte y le dijo que sí, ella estaba aquí. Tenía una persona que se preocupaba por él. Obviamente si a él le pasaba algo, no iba a poder. Su corazón se iba a romper demasiado. No podía ni siquiera procesar esta noticia. Era su todo. Era su esposo. De verdad, no podía dejarlo marchar así. ¿Qué pasaba si pasaba algo malo? Seronis la agarraba, le decía que gracias. Daba las gracias por tener a alguien que finalmente se preocupara por ella. Así Ripley le prometía que por favor regresara a salvo. Que por favor no iba a regresar herido. Seronis era frío, le decía, es la guerra, y la guerra es cuestión de suerte. No podía prometerle ni siquiera que iba a regresar sin una sola herida, pues la guerra siempre ha sido así. Pero lo prometería si después regresaban y finalmente eran esposo y esposa. Estos se abrazaban y Ripley estaba tan triste, pero de inmediato le gritó que no. Y se daban un dulce beso. Lo pensaba y lo pensaba. ¿Podrá decirle eso? ¿Solo pasará en su mente o deberá decirlo? Así que finalmente expuso esa idea. Le dijo que no. No esperará. No esperará para ser su esposa. De inmediato tenía que serlo.